Muy buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver teoría de ángulos. Este tema le pertenece al área de geometría. Pues bien, comencemos. Recordemos qué era la bisectriz de un ángulo. Pues bien, lo que nos decía la definición, que la bisectriz es el rayo que partiendo del vértice divide al ángulo en dos partes iguales. Como tenemos este caso, el ángulo AOB que mide 60 grados. Si a este le trazamos la bisectriz, como ven acá, lo va a dividir al ángulo en partes iguales. Si todo era 60, el ángulo al dividirse en dos, uno va a medir 30 y el otro también va a medir 30 grados. Por lo tanto, podemos decir que el rayo OM es bisectriz del ángulo AOB. Y acá también vamos a empezar a conocer el término de congruencia. Congruencia quiere decir igual y está representado por este símbolo, un igual y como el símbolo de la ñ arriba. Por lo tanto, podemos decir que el ángulo AOM, el que mide 30, es congruente al ángulo MOB, que también mide 30. Estos ángulos son congruentes, son de igual medida. Ahora, por la posición de sus lados podemos encontrar ángulos consecutivos. ¿Y qué son los ángulos consecutivos? Pues bien, según la definición nos dice que tienen el mismo vértice y están uno al lado del otro consecutivamente. Por ejemplo, tenemos aquí tres ángulos y están consecutivamente porque tienen el mismo vértice en común. El ángulo alfa, phi y beta son ángulos consecutivos. Además también están los ángulos adyacentes. Estos ángulos son ángulos consecutivos, pero a la misma vez son suplementarios. Quiere decir que si sumamos esos ángulos nos dan 180 grados. Como por ejemplo, aquí tengo el ángulo alfa y beta. Son consecutivos, como lo vemos aquí, pero al sumarlos nos da 180 grados. Forman un ángulo llano. Por lo tanto, estamos frente a ángulos adyacentes. Y por último, vamos a ver los ángulos opuestos, que los ángulos opuestos nos dicen que tienen el mismo vértice, pero son opuestos, quiere decir uno está frente al otro. Como por ejemplo, el ángulo A está frente del ángulo B. O acá también tenemos al ángulo P que está frente al ángulo T. Muy bien. Ahora, ya conociendo los tres tipos de ángulos que hemos visto acá, vamos a ver por la suma de sus medidas. Observen aquí y voy leyendo la teoría. Nos dice, la suma de las medidas de los ángulos consecutivos formados alrededor de un mismo vértice y a un mismo lado de una recta es 180. Muy bien, observen aquí, tenemos al ángulo alfa, beta y gamma. Si se dan cuenta, estos ángulos están formando un ángulo general. ¿Cuánto mide el total o el ángulo mayor? Mide 180. Quiere decir que si yo sumo alfa más beta más gamma, tienen que darme 180 grados. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un ángulo alrededor de todo, ¿verdad? Quiere decir que la suma de los ángulos consecutivos formados alrededor de un mismo vértice es 360. Quiere decir que toda esta vuelta completa es 360 grados. Por lo tanto, al sumar todos estos ángulos me darán 360. Muy bien. Y por último estamos con un ejemplo de ángulos opuestos. Quiere decir cuando son opuestos por el vértice son congruentes. En este caso, alfa está frente al ángulo beta o son congruentes, son opuestos, por lo tanto son de igual medida. Lo que mida alfa va a medir beta. Muy bien. Ahora sí, veamos el primer ejercicio.
En la figura, el rayo OP es bisectriz del ángulo QOR. Calcular X. Ahora sí, observemos la figura. Muy bien, tenemos al ángulo QOR. Muy bien. Y el rayo OP, que viene a ser bisectriz de todo este ángulo. Muy bien, como viene a ser la bisectriz, quiere decir que lo que mida acá va a medir acá. Por lo tanto, el ángulo ROP es congruente o es igual al ángulo POQ. Vamos a darle forma y decimos 3x tiene que ser igual a, muy bien, a x más 16. Ahora sí, vamos a desarrollar esta ecuación porque tenemos que calcular el valor de x. X no se puede sumar con 16, por lo tanto tiene que pasar al otro lado, como está sumando acá, pasa al otro lado a restar. 3x menos x bajo el 16. 3x menos x me da 2x bajo el 16. Este 2 que está multiplicando a x no puede hacer nada, por lo tanto este 2 que multiplica pasa al otro lado a dividir. Muy bien. Por lo tanto, x es igual a 16 entre 2 es igual a 8. Muy bien. Ahora sí, veamos acá. ¿Cuánto sería acá? 3x, 3 por 8. 3 por 8 es igual a 24. Se supone que estos dos lados tienen que ser congruentes, tienen que tener la misma medida. X más 16, 8 más 16 es igual a 24. Y el ejercicio fue resuelto correctamente. Veamos el ejercicio número 2. Calcular alfa. Y me dan la siguiente figura. Estamos frente a un ángulo de 360 grados. Muy bien. ¿Qué otro dato podemos obtener aquí? Excelente. Estamos acá frente a un ángulo también recto. Y este ángulo de acá mide 90 grados. Muy bien. Ahora sí, al sumar todos estos ángulos me tiene que dar 360. Sumemos 2 alfa más 3 alfa más 90 es igual a 360 grados. Ahora sí, sumemos todos los alfa que hay acá. 2 alfa más alfa son 3 alfa más 3 alfa son 6 alfa. Muy bien, bajo más 90 y 360. Este 90 que está sumando pasa al otro lado a restar. Muy bien, bajo el 6 alfa. Ahora sí, resto 360 menos 90 es igual a 270. Muy bien, bajo el 6 alfa. Este 6 alfa que se está multiplicando, como no se puede hacer nada, pasa al otro lado a dividir. Muy bien, 270 entre 6 es igual a 45. Por lo tanto, alfa mide 45 grados. En este caso lo voy a reemplazar al valor de alfa. 2 por alfa, 2 por 45 viene a ser 90. Este alfa viene a ser 45 y 3 por 45 nos daría 135. Y si lo comprueban, 90 más 45 más 135 me dará 360. Muy bien. Veamos otro ejercicio. Calcular x. Y me dan esta figura. Si observamos, tienen muchas medidas, pareciera, ¿no? Pero vamos a comenzar por ver el ángulo de mayor abertura en esta figura. Muy bien. ¿Cuánto mide este ángulo? Muy bien. Este ángulo de acá mide 180 grados. Excelente. ¿Qué otro dato podemos obtener acá? Muy bien. Aquí hay un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Excelente. Y con este ángulo, sumándolo con n, me tiene que dar 130. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que ser n? Para que sumado con 90, recuerden que me tiene que dar
130. N tiene que valer 40. Excelente. 90 más 40 es igual a 130. Si este n vale 40, este n ¿cuánto tiene que valer? Muy bien, este n vale 40 también. Ahora sí, formemos nuestra ecuación y sumo las medidas que conforman a 180 grados. X más 130, muy bien, más 40 me da igual a 180. Ahora sí, sumo 130 más 40, me da 170, es igual a 180. Este 170 que está sumando a X pasa al otro lado a restar. Muy bien, por lo tanto X es igual a 10. Excelente. Si X vale 10, lo compruebo. 10 más 130 más 40 me tiene que dar 180. Veamos. 10 más 130 son 140. Muy bien. 140 más 40 me da 180. Excelente. Ahora vamos a recordar el tema de complementos y suplementos. Aquí nos pide, hay el complemento de 50 grados. Recuerden, cuando hablábamos de complementos tienen que llegar a 90 grados. El complemento de 50 sería entonces, muy bien, 40 grados. Veamos otro. Haya el suplemento de 120. ¿Cuánto le falta a 120 para llegar a 180? Porque estamos hablando de suplemento. ¿Cuánto le falta? Muy bien, el suplemento sería 60, porque 60 más 120 son 180. Veamos otro ejercicio. Haya CS de 130. ¿Qué significa esto? Haya el complemento del suplemento de 130. Muy bien, nos pide hallar dos datos a la misma vez. Ahora sí, lo que vamos a hacer es desarrollar parte por parte. Ahí está, haya el complemento del suplemento de 130. Comenzamos a resolver primero el número con la primera letra, en este caso suplemento de 130. ¿Cuándo es el suplemento de 130? Muy bien, es 50, porque 130 más 50 me da 180. Bajo C. Ahora sí, ¿qué me pide ya? Me pide hallar el complemento de 50. ¿Y el complemento de 50 cuánto sería? Complemento es igual a 90. Muy bien, el complemento sería 40 grados. Excelente. Ahora ustedes van a desarrollar este ejercicio. Hay el suplemento del complemento de 60. Veamos. Muy bien, voy a hallar la primera parte. El complemento de 60, ¿cuánto sería? Excelente, el complemento de 60 es 30 grados. Bajo S, muy bien. Entonces, el suplemento de 30, ¿cuánto sería? Recuerden, suplemento es a 180. Muy bien, el suplemento de 30 sería 150 grados. Excelente. De esta manera ustedes van a desarrollar la ficha que les estoy enviando. Recuerden que cualquier duda que tengan me lo hacen saber a través de mi WhatsApp personal. Hasta pronto.